El Viernes Santo es un día sagrado, día en que el mundo de las tinieblas alza su grito de rebeldía y luego calla para siempre. Hoy morimos al pecado, a la esclavitud de la ley y al reinado de la mentira. Sintiéndonos profundamente amados, comenzamos esta celebración. En un gesto de profunda humildad y adoración, junto al sacerdote postrado, los que puedan en sus casas, inclinan la cabeza en un momento y oramos en silencio. Acuérdate, Señor, de tu gran misericordia y santifica con tu eterna protección a esta familia tuya por la que Cristo, tu Hijo, instituyó por medio de su sangre el misterio pascual, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Jesús es el siervo del Señor que soportó persecuciones, dolor y muerte para que nosotros alcancemos una vida nueva. Escuchemos atentamente la palabra de vida. Lectura del libro de Isaías. Sí, mi servidor triunfará. Será exaltado y elevado a una altura muy grande. Así como muchos quedaron horrorizados a causa de él, porque estaba tan desfigurado que su aspecto no era el de un hombre, y su apariencia no era más la de un ser humano. Así también él asombrará a muchas naciones, y ante él los reyes cerrarán la boca, porque verán lo que nunca se les había contado, y comprenderán algo que nunca habían oído. ¿Quién creyó lo que nosotros hemos oído? ¿Y a quién se le reveló el brazo del Señor? Él creció como un retoño en su presencia, como una raíz que brota de una tierra árida, sin forma ni hermosura que atrajera nuestras miradas, sin un aspecto que pudiera agradarnos, despreciado, desechado por los hombres, abrumado de dolores y habituado al sufrimiento, como alguien ante quien se aparta el rostro, tan despreciado que lo tuvimos por nada. Pero Él soportaba nuestros sufrimientos y cargaba con nuestras dolencias. Y nosotros lo considerábamos golpeado, herido por Dios y humillado. Él fue traspasado por nuestras rebeldías y triturado por nuestras iniquidades. El castigo que nos da la paz recayó sobre Él y por sus heridas fuimos sanados. Todos andábamos errantes como ovejas, siguiendo cada uno su propio camino, y el Señor hizo recaer sobre él las iniquidades de todos nosotros. Al ser maltratado, se humillaba, y ni siquiera abría su boca, como un cordero llevado al matadero, como una oveja muda ante el que la esquila. Él no abría su boca. Fue detenido y juzgado injustamente. ¿Y quién se preocupó de su suerte? Porque fue arrancado de la tierra de los vivientes y golpeado por las rebeldías de mi pueblo. Se le dio un sepulcro con los malhechores y una tumba con los impíos, aunque no había cometido violencia ni había engaño en su boca. El Señor quiso aplastarlo con el sufrimiento. Si ofrece su vida en sacrificio de reparación, verá su descendencia, prolongará sus días, y la voluntad del Señor se cumplirá por medio de él. A causa de tantas fatigas, él verá la luz, y al saberlo quedará saciado.
Mi servidor justo justificará a muchos y cargará sobre sí las faltas de ellos. Por eso le daré una parte entre los grandes, y él repartirá el botín junto con los poderosos, porque expuso su vida a la muerte y fue contado entre los culpables, siendo así que llevaba el pecado de muchos e intercedía en favor de los culpables. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. En tus manos, Señor, encomiendo mi alma. En tus manos, Señor, encomiendo mi alma. Yo me refugio en ti, Señor, que nunca me vea defraudado. Yo pongo mi vida en tus manos. Tú me rescatarás, Señor, Dios fiel. En tus manos, Señor, encomiendo mi alma. Soy la burla de todos mis enemigos y la irrisión de mis propios vecinos. Para mis amigos soy motivo de espanto. Los que me ven por la calle huyen de mí. Como un muerto he caído en el olvido. Me he convertido en una cosa inútil. En tus manos, Señor, encomiendo mi alma. Pero yo confío en ti, Señor, y te digo, tú eres mi Dios, mi destino está en tus manos. Líbrame del poder de mis enemigos y de aquellos que me persiguen. En tus manos, Señor, encomiendo mi alma. Que brille tu rostro sobre tu servidor. Sálvame por tu misericordia. Sean fuertes y valerosos todos los que esperan en el Señor. En tus manos, Señor, encomiendo mi alma. En tus manos, Señor, encomiendo mi alma. Lectura de la carta a los Hebreos. Hermanos, ya que tenemos en Jesús, el Hijo de Dios, un sumo sacerdote insigne que penetró en el cielo, permanezcamos firmes en la confesión de nuestra fe, porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades. Al contrario, Él fue sometido a las mismas pruebas que nosotros, a excepción del pecado. Vayamos entonces confiadamente al trono de la gracia, a fin de obtener misericordia y alcanzar la gracia de un auxilio oportuno. Él dirigió durante su vida terrena súplicas y plegarias, con fuertes gritos y lágrimas, a aquel que podía salvarlo de la muerte, y fue escuchado por su humilde sumisión. Y aunque era hijo de Dios, aprendió por medio de sus propios sufrimientos qué significa obedecer. De ese modo, Él alcanzó la perfección y llegó a ser causa de salvación eterna para todos los que le obedecen. Palabra de Dios. Te adoramos, Cristo. Te bendecimos, porque por tu santa cruz
redimiste al mundo. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos, porque con tu santa cruz redimiste al mundo. Pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Jesús fue con sus discípulos al otro lado del torrente Cedrón. Había en ese lugar un huerto y allí entró con ellos. Judas, el traidor, también conocía el lugar porque Jesús y sus discípulos se reunían allí con frecuencia. Entonces Judas, al frente de un destacamento de soldados y de los guardias designados por los sumos sacerdotes y fariseos, llegó allí con faroles, antorchas y armas. Jesús, sabiendo todo lo que iba a suceder, se adelantó y le preguntó: ¿A quién buscan? Le respondieron: A Jesús el Nazareno. Él les dijo: Soy yo. Judas, el que lo entregaba, estaba con ellos. Cuando Jesús les dijo: Soy yo, ellos retrocedieron y cayeron en tierra. Les preguntó nuevamente: ¿A quién buscan? Le dijeron: A Jesús el Nazareno. Jesús repitió: Ya les dije que soy yo. Si es a mí a quien buscan, dejen que estos se vayan. Así debía cumplirse la palabra que él había dicho: no he perdido ninguno de lo que me confiaste. Entonces Simón Pedro, que llevaba una espada, la sacó e hirió al servidor del sumo sacerdote, cortándole la oreja derecha. El servidor se llamaba Malco. Jesús dijo a Simón Pedro: Envaina tu espada. ¿Acaso no beberé el cáliz que me ha dado el Padre? El destacamento de soldados, con el tribuno y los guardias judíos, se apoderaron de Jesús y lo ataron. Lo llevaron primero ante Anás, porque era suegro de Caifás, sumo sacerdote aquel año. Caifás era el que había aconsejado a los judíos: es preferible que un solo hombre muera por el pueblo. Entre tanto, Simón Pedro, acompañado de otro discípulo, seguía a Jesús. Este discípulo, que era conocido del sumo sacerdote, entró con Jesús en el patio del pontífice, mientras Pedro permanecía afuera en la puerta. El otro discípulo, el que era conocido del sumo sacerdote, salió, habló a la portera e hizo entrar a Pedro. La portera dijo entonces a Pedro: ¿No eres tú también uno de los discípulos de ese hombre? Él le respondió: No lo soy. Los servidores y los guardias se calentaban junto al fuego, que habían encendido porque hacía frío. Pedro también estaba con ellos, junto al fuego. El sumo sacerdote interrogó a Jesús acerca de sus discípulos y de su enseñanza. Jesús le respondió: He hablado abiertamente al mundo. Siempre enseñé en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y no he dicho nada en secreto. ¿Por qué me interrogas a mí? Pregunta a los que me han oído qué les enseñé. Ellos saben bien lo que he dicho. Apenas Jesús dijo esto, uno de los guardias allí presentes le dio una bofetada, diciéndole: ¿Así respondes al sumo sacerdote? Jesús le respondió: Si he hablado mal, muestra en qué ha sido, pero si he hablado bien, ¿por qué me pegas? Entonces Anás lo envió atado ante el sumo sacerdote Caifás. Simón Pedro permanecía junto al fuego. Los que estaban con él le dijeron:
¿no eres tú también uno de sus discípulos? Él lo negó y dijo: No lo soy. Uno de los servidores del sumo sacerdote, pariente aquel al que Pedro había cortado la oreja, insistió. ¿Acaso no te vi con él en la huerta? Pedro volvió a negarlo y enseguida cantó el gallo. Desde la casa de Caifás llevaron a Jesús al pretorio. Era de madrugada, pero ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y poder así participar en la comida de Pascua. Pilato salió a donde estaban ellos y les preguntó: ¿Qué acusación traen contra este hombre? Ellos respondieron: Si no fuera un malhechor, no te lo hubiéramos entregado. Pilato les dijo: Tómenlo y júguenlo ustedes mismos según la ley que tienen. Los judíos le dijeron: A nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie. Así debía cumplirse lo que había dicho Jesús cuando indicó cómo iba a morir. Pilato volvió a entrar en el pretorio, llamó a Jesús y le preguntó: ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió: ¿Dices esto por ti mismo u otros te lo han dicho de mí? Pilato replicó: ¿Acaso yo soy judío? Tus compatriotas y los sumos sacerdotes te han puesto en mis manos. ¿Qué es lo que has hecho? Jesús respondió: Mi realeza no es de este mundo. Si mi realeza fuera de este mundo, los que están a mi servicio habrían combatido para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi realeza no es de aquí. Pilato le dijo: Entonces, ¿tú eres rey? Jesús respondió: Tú lo dices, yo soy rey. Para esto he nacido y he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. El que es de la verdad, escucha mi voz. Pilato le preguntó: ¿Qué es la verdad? Al decir esto, salió nuevamente a donde estaban los judíos y les dijo: Yo no encuentro ningún motivo para condenarlo. Y ya que ustedes tienen la costumbre de que ponga en libertad a alguien en ocasión de la Pascua, ¿quieren que suelte al rey de los judíos? Ellos comenzaron a gritar diciendo: A él no, a Barrabás. Barrabás era un bandido. Entonces Pilato tomó a Jesús y lo azotó. Los soldados tejieron una corona de espinas y se la pusieron sobre la cabeza. Lo revistieron con un manto púrpura y acercándose le decía: Salud, rey de los judíos. Y lo abofeteaban. Pilato volvió a salir y les dijo: Miren, lo traigo afuera para que sepan que no encuentro en él ningún motivo de condena. Jesús salió llevando la corona de espinas y el manto púrpura. Pilato les dijo: Aquí tienen al hombre. Cuando los sumos sacerdotes y los guardias lo vieron, gritaron: Crucifícalo, crucifícalo. Pilato les dijo: Tómenlo ustedes y crucifíquenlo. Yo no encuentro en él ningún motivo para condenarlo. Los judíos respondieron: Nosotros tenemos una ley y según esa ley debe morir, porque él pretende ser hijo de Dios. Al oír estas palabras, Pilato se alarmó más todavía. Volvió a entrar en el pretorio y preguntó a Jesús: ¿De dónde eres tú? Pero Jesús no le respondió nada. Pilato le dijo: ¿No quieres hablarme? ¿No sabes que tengo autoridad para soltarte y también para crucificarte? Jesús le respondió: Tú no tendrías sobre mí ninguna autoridad si esta ocasión no la hubieras recibido de lo alto. Por eso el que me ha entregado a ti ha cometido un pecado más grave. Desde ese momento, Pilato trataba de ponerlo en libertad. Pero los judíos gritaban: Si lo sueltas,
no eres amigo del César, porque el que se hace rey se opone al César. Al oír esto, Pilato sacó afuera a Jesús y lo hizo sentar sobre un estrado, en el lugar llamado el Empedrado, en hebreo Gábata. Era el día de la preparación de la Pascua, alrededor del mediodía. Pilato dijo a los judíos: Aquí tienen a su rey. Ellos vociferaban: Sácalo, sácalo, crucifícalo. Pilato les dijo: ¿Voy a crucificar a su rey? Los sumos sacerdotes respondieron: No tenemos otro rey que el César. Entonces Pilato se lo entregó para que lo crucificara, y ellos se lo llevaron. Jesús, cargando sobre sí la cruz, salió de la ciudad para dirigirse al lugar llamado del Cráneo, en hebreo Gólgota. Allí lo crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado, y Jesús en el medio. Pilato redactó una inscripción que decía: Jesús el Nazareno, Rey de los judíos, y la colocó sobre la cruz. Muchos judíos leyeron esta inscripción porque el lugar donde Jesús fue crucificado quedaba cerca de la ciudad, y la inscripción estaba en hebreo, latín y griego. Los sumos sacerdotes de los judíos dijeron a Pilato: No escribas el Rey de los judíos, sino: Este ha dicho: Yo soy el Rey de los judíos. Pilato respondió: Lo escrito, escrito está. Después que los soldados crucificaron a Jesús, tomaron sus vestiduras y las dividieron en 4 partes, una para cada uno. Tomaron también la túnica, y como no tenía costura, porque estaba hecha de una sola pieza de arriba a abajo, se dijeron entre sí: No la rompamos, vamos a sortearla para bien a quien le toca. Así se cumplió la escritura que dice: Se repartieron mis vestiduras y sortearon mi túnica. Esto fue lo que hicieron los soldados. Junto a la cruz de Jesús estaba su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofás, y María Magdalena. Al ver a la madre y cerca de ella al discípulo a quien él amaba, Jesús les dijo: Mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego dijo al discípulo: Aquí tienes a tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió como suya. Después, sabiendo que ya todo estaba cumplido y para que la escritura se cumpliera hasta el final, Jesús dijo: Tengo sed. Había allí un recipiente lleno de vinagre. Empaparon en él una esponja, la ataron a una rama de hisopo y se la acercaron a la boca. Después de beber el vinagre, dijo Jesús: Todo se ha cumplido. E inclinando la cabeza, entregó el Espíritu. Era el día de la preparación de la Pascua. Los judíos pidieron a Pilato que hiciera quebrar las piernas de los crucificados y mandara retirar sus cuerpos para que no quedaran en la cruz durante el sábado, porque ese sábado era muy solemne. Los soldados fueron y quebraron las piernas a los 2 que habían sido crucificados con Jesús. Cuando llegaron a él, al ver que estaba muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados le atravesó el costado con la lanza, y enseguida brotó sangre y agua. El que vio esto lo atestigua. Su testimonio es verdadero y él sabe que dice la verdad, para que también ustedes crean. Esto sucedió para que se cumpliera la escritura que dice: no le quebrarán ninguno de sus huesos. Y otro pasaje de la escritura dice: verán al que ellos mismos traspasaron.
Después de esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente, por temor a los judíos, pidió autorización a Pilatos para retirar el cuerpo de Jesús. Pilatos se la concedió y él fue a retirarlo. Fue también Nicodemo, el mismo que anteriormente había ido a verlo de noche, y trajo una mezcla de mirra y aloe, que pesaba unos 30 kilos. Tomaron entonces el cuerpo de Jesús y lo envolvieron con vendas, agregándole la mezcla de perfumes, según la costumbre de sepultar que tienen los judíos. En el lugar donde lo crucificaron había una huerta y en ella una tumba nueva, en la que todavía nadie había sido sepultado. Como era para los judíos el día de la preparación y el sepulcro estaba cerca, pusieron allí a Jesús. Palabra del Señor. Hoy es el Viernes Santo, hoy conmemoramos la pasión y muerte de nuestro Salvador, y es el único día en el año donde no se celebra la Santa Misa. También, por única vez en este año, en el año, mejor dicho, vamos a adorar la Santa Cruz, ese atroz instrumento que eligió el Padre, que abrazó Jesús para vencer así el mal, el pecado, la muerte y toda forma de crueldad de los hombres. Yo les recomiendo, desde sus casas, que tomen la cruz, que delante de ella mediten estos hermosos textos que hoy nos propone la liturgia. El cuarto cántico del siervo de Yahvé, del profeta Isaías, en el capítulo 52 y 53, la lectura de la carta a los Hebreos, la pasión según San Juan. Véanlo en distintos momentos y así, compenetrándose de la palabra de Dios, tratando de meterse también en la escena de lo que ustedes leen, puedan tener los mismos sentimientos en su corazón de Cristo Jesús y así participar con Él de su pasión. 6 siglos antes de que viniera Cristo, el profeta Isaías tiene 4 cánticos del siervo de Yahvé, alguien elegido por Dios para su servicio, y en el cuarto cántico describe la pasión de Jesús como si la estuviera contemplando. Este siervo sufriente es destrozado por nosotros. Él asumirá los pecados y las rebeldías y así nos salvará. Él fue triturado por nuestros crímenes, fue detenido y juzgado injustamente. Él asumió sobre sí todo el pecado del hombre. Por eso Jesús, aceptando la voluntad del Padre, quiso redimirnos mediante su pasión y su muerte en cruz. Él aceptó esa voluntad del Padre. Le costó sangre en el huerto de los olivos, pero Él aceptó esa voluntad del Padre de todo corazón. Y va a decir: nadie me quita la vida, sino que yo la doy. La cruz es una aceptación del amoroso designio del plan de Dios por parte del Hijo. Ya desde el inicio de la narración que nos hace San Juan de la Pasión, vemos que Jesús mismo se entrega a los que van a buscarlo. Ellos lo van a buscar de noche, con palos, con armas, con antorchas, porque pensaban encontrar resistencia, y Jesús mismo se entrega. Y cuando Pedro
intenta salvarlo violentamente con la espada, cortándole la oreja derecha al servidor del sumo sacerdote, Jesús lo reprueba, le dice: ¿acaso no voy a beber el cáliz que el Padre me dio? ¿Ven? Es el Señor que después de la agonía del huerto, es el Señor que va voluntariamente a entregarse por nosotros. Que contemplando todo esto podamos descubrir el inmenso amor de Dios que se manifiesta en Cristo Jesús, que nos viene a salvar. Otra cosa que quería decirles acerca de los personajes que hay en la pasión. Son muchos que entran en este drama. Entra Judas, el traidor, que lo traiciona, después se arrepiente, lo hemos escuchado el domingo pasado, según el Evangelio de Mateo, y cuando se arrepiente no cree en el perdón de Dios, se desespera y se suicida. Está Pedro, que también lo niega, pero Pedro cree en el amor de Dios, se arrepiente y con lágrimas de arrepentimiento logra purificar esa traición que él también le había hecho al Señor. Están también los discípulos, todos huyen. Vemos que en un determinado momento el discípulo amado está junto con la Virgen, pero los demás todos huyeron. Vemos también a Pilato, que por conservar su poder, él se lava las manos y así se comete una injusticia. Vemos también a los sacerdotes que se ensañaron con Jesús y buscaron su condena y la consiguieron, todo para mantener su statu quo, su situación. Vemos también al pueblo que había recibido tantos beneficios de Jesús y que sin embargo después, asusados por uno y otro, intervienen también en ese crucifícalo, crucifícalo. Vemos a los soldados resentidos y crueles. Vemos también a Simón de Cirene, que es obligado a llevar la cruz, pero después la lleva con amor, acompañando al inocente. Vemos las mujeres, que también están al lado de Jesús, a pesar de la violencia del entorno. Ellas son las valientes, siempre estuvieron al lado de Jesús. Son las que se mantendrán, algunas de ellas, hasta el pie de la cruz. Y vemos también finalmente a José de Arimatea y a Nicodemo, que valientes también, Nicodemo era fariseo, ellos en contra, diríamos, de los jefes del pueblo, van a pedir el cuerpo de Jesús, se juegan por Jesús como auténticos discípulos. Todos estos personajes nos hacen preguntar: ¿qué actitud tenemos nosotros ante Cristo? ¿Lo aceptamos como un Señor? ¿Somos indiferentes ante Él o también lo condenamos? La pasión es una realidad que se da siempre, es una realidad permanente y nosotros, frente a la misma, tenemos que hacer un examen de conciencia y decir: ¿de qué lado estoy? ¿Cómo es mi relación con Jesucristo? Entonces, que esta pasión ponga realmente de manifiesto los sentimientos de nuestro corazón, lo que hay adentro de él, y podamos purificarlos para así seguir a Jesús, que va a la muerte por nosotros y que después, por designio del Padre, por amor del Padre, resucitará para nuestra salvación. Ahora la Iglesia realiza una oración universal, el modo de oración de los fieles, pero muchísimo más completa, pidiendo por todo nuestro mundo. Para concluir la liturgia de la palabra, rezamos la oración universal.
La Iglesia eleva a Dios las necesidades de toda la humanidad. Por la Santa Iglesia, oremos hermanos por la Iglesia Santa de Dios, para que el Señor le dé la paz, la mantenga en unidad, la proteja en toda la tierra y a todos nos conceda una vida confiada y serena para la gloria de Dios, Padre Todopoderoso. Dios Todopoderoso y Eterno, que en Cristo manifiestas tu gloria a todas las naciones, vela solícito por la obra de tu amor, para que la Iglesia, extendida por todo el mundo, persevere con fe inquebrantable en la confesión de tu nombre. Por Jesucristo nuestro Señor. Por el Papa, oremos también por nuestro Santo Padre, el Papa Francisco, para que Dios, que lo llamó al orden episcopal, lo asista y proteja para bien de la Iglesia como guía del pueblo santo de Dios. Dios Todopoderoso y Eterno, cuya sabiduría gobierna todas las cosas, atiende bondadoso nuestras súplicas y protege al Papa para que el pueblo cristiano, gobernado por ti bajo el cayado del Sumo Pontífice, progrese siempre en la fe. Por Jesucristo nuestro Señor. Por el pueblo de Dios y sus ministros. Oremos también por nuestro obispo Adolfo, por todos los obispos y presbíteros y diáconos, por los que ejercen algún ministerio en la Iglesia y por todos los miembros del pueblo santo de Dios. Dios Todopoderoso y Eterno, cuyo Espíritu santifica y gobierna todo el cuerpo de la Iglesia, escucha las súplicas que te dirigimos por todos sus miembros, para que con la ayuda de tu gracia cada uno te sirva fielmente en la vocación a que le has llamado. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por todos aquellos hermanos nuestros que creen en Cristo, para que Dios nuestro Señor asista y congregue en una sola Iglesia a cuantos viven de acuerdo con la verdad que han conocido. Dios Todopoderoso y Eterno, que vas reuniendo a tus hijos dispersos y velas por la unidad ya lograda, mira con amor a toda la grey que sigue a Cristo, para que la integridad de la fe y el vínculo de la caridad congregue en una sola Iglesia a los que consagró en un solo bautismo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Oremos por los que no creen en Cristo, para que, iluminados por el Espíritu Santo, encuentren también ellos el camino de la salvación. Dios Todopoderoso y Eterno, concede a quienes no creen en Cristo que, viviendo con sinceridad ante ti, lleguen al conocimiento pleno de la verdad, y a nosotros concédenos también que, progresando en la caridad fraterna y en el deseo de conocerte más, seamos ante el mundo testigos más convincentes de tu amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Oremos también por los que no admiten a Dios, para que por la rectitud y sinceridad de su vida alcancen el premio de llegar a Él. Dios Todopoderoso y Eterno, que creaste a todos los hombres para que te busquen y cuando te encuentren descansen en ti, concédeles que en medio de sus dificultades los signos de tu amor y el testimonio de los creyentes les lleven al gozo de reconocerte como Dios y Padre de todos los hombres. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos por los gobernantes de todas las naciones, para que Dios nuestro Señor, según sus designios,
los guíe en sus pensamientos y decisiones hacia la paz y la libertad de todos los seres humanos, que trabajen decididamente al servicio de una vida más digna para toda persona y se esfuercen por lograr que los países más pobres puedan salir de la situación injusta en la que se encuentran. Dios Todopoderoso y Eterno, que tienes en tus manos el destino de todos los hombres y los derechos de todos los pueblos, asiste a los que gobiernan, para que por tu gracia se logre en todas las naciones la paz, el desarrollo y la libertad religiosa de todos los hombres. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por todos los que sufren las consecuencias de la pandemia actual, para que Dios Padre conceda la salud a los enfermos, fortaleza al personal sanitario, consuelo a las familias y la salvación a todas las víctimas que han muerto. Dios Todopoderoso y Eterno, singular protector de la enfermedad humana, mira compasivo la aflicción de tus hijos que padecen esta pandemia. Alivia el dolor de los enfermos. Da fuerza a quienes los cuidan. Acoge en tu paz a los que han muerto y mientras dura esta tribulación, haz que todos puedan encontrar alivio en tu misericordia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos, queridos hermanos, a Dios Padre Todopoderoso, para que libre al mundo de todos los errores, aleje las enfermedades, destierre el hambre, abra las prisiones injustas, rompa las cadenas, conceda seguridad a los caminantes, el retorno a casa a los peregrinos, la salud a los enfermos y la salvación a los moribundos. Dios Todopoderoso y Eterno, consuelo de los afligidos y fuerza de los que sufren, lleguen hasta ti las súplicas de quienes te invocan en su tribulación, para que todos sientan en sus adversidades el gozo de tu misericordia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Hermanos, la cruz desnuda, con sus brazos extendidos, es el signo de Cristo que entregó su vida con un amor sin límites. Recibamos en el corazón el símbolo más grande del amor de Dios. A la aclamación del obispo responderemos: vengan y adoremos. Este es el árbol de la cruz donde estuvo suspendido el Salvador del mundo. Vengan y adoremos. Este es el árbol de la cruz donde estuvo suspendido el Salvador del mundo. Vengan y adoremos. Este es el árbol de la cruz donde estuvo suspendido el Salvador del mundo. Vengan y adoremos. Ahora, con profunda piedad, vamos a adorar la cruz del Señor.
Cada uno desde su casa puede contemplar un momento la cruz de Jesús, a besar ese crucifijo que hay en el hogar, como modo de adorar al Señor. Esta es la cruz de nuestra fe, el más noble de los árboles. Ningún bosque produjo otro igual en ramas, flores y frutos. Árbol precioso, benditos clavos, que llevan tan dulce carga. Que canten nuestras voces la victoria de este glorioso combate, que celebren el triunfo de Cristo en el nuevo trofeo de la cruz, donde el Redentor del mundo se inmoló como vencedor. Esta es la cruz de nuestra fe, el más noble de los árboles. Ningún bosque produjo otro igual en ramas, flores y frutos. Cuánto he esperado este momento, cuánto he esperado que estuvieras así, cuánto he esperado que me hablaras, cuánto he esperado que vinieras a mí. Pues nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo. Mira la cruz, esa es mi más grande prueba. Nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo. Mira la cruz, fue por ti, fue porque te amó. Nadie te ama como yo. Adorado solemnemente la cruz en la cual nuestro Señor Jesucristo, muriendo, redimió al género humano. También María estaba junto a la cruz del Hijo por voluntad de Dios. Sobre todo en aquel momento la espada profetizada por Simeón le traspasó el alma, y aquella fue la hora de la cual le había hablado Jesús en Caná. Junto a la cruz, la madre fuerte en el inmenso dolor que sufría con su hijo único, asociándose con ánimo maternal a su sacrificio, compartió amorosamente la inmolación y aceptó del hijo moribundo, como testamento de la caridad divina, ser la madre de todos los hombres. Así María, la nueva Eva, sostenida por la fe, fortalecida por la esperanza y llena de amor, llegó a ser modelo para toda la Iglesia. Por tanto, adorando al eterno plan de Dios Padre, nosotros que hemos celebrado la memoria de la pasión del Hijo, recordemos también el dolor de la Madre. Junto a la cruz de su Hijo, la Madre llorando se ve. El dolor la crucificado, el amor la tiene de pie.
sigue en la cruz. Cruz el lecho de los enfermos, de los niños sin un hogar. Cruz del extranjero en su patria, del que sufre en soledad. Quédate de pie junto a Jesús, que tu Hijo sigue en la cruz. Quédate de pie junto a Jesús, que tu Hijo sigue en la cruz. Los que puedan en sus casas se ponen de pie para recibir a Jesús sacramentado. La Eucaristía que celebramos ayer también nos alimenta hoy, con un corazón lleno de amor. Hagamos nuestra comunión espiritual con el Señor, que ha dado su vida por nosotros. Alabado sea el santísimo sacramento del altar y la Virgen concebida sin pecado original. Y la Virgen concebida sin pecado original. Celebremos con fe viva este pan angelical de la Virgen concebida sin pecado original, de la Virgen concebida sin pecado original. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo sus divinas enseñanzas, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, especialmente de esta pandemia que asola el mundo entero, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor.
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. La Eucaristía que celebramos ayer también nos alimenta hoy. Con un corazón lleno de amor, hagamos nuestra comunión espiritual con el Señor que ha dado su vida por nosotros. Oración para la comunión espiritual. Creo, Señor mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, me abrazo y me uno todo a ti. Oh Señor, no permitas que me separe de ti. No hay mayor amor que dar la vida, no hay mayor amor, no hay mayor amor, no hay mayor amor que dar la vida, no hay mayor amor. Mayor amor, este es mi cuerpo y mi sangre, todo esto es lo que soy, quedo por siempre entre ustedes, aunque parta no me voy, no hay mayor amor que dar la vida. No hay mayor amor, no hay mayor amor. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, tú nos has redimido por la santa muerte y la resurrección de Jesucristo. Mantén viva en nosotros la obra de tu misericordia, para que por la participación en este santo misterio permanezcamos dedicados a tu servicio. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En este momento nos inclinamos para recibir esta bendición propia del Viernes Santo. Te pedimos, Señor, que descienda una abundante bendición sobre tu pueblo, que ha recordado la muerte de tu Hijo con la esperanza de la resurrección. Llega a él tu perdón, concédele tu consuelo, acrecienta su fe y asegúrale la eterna salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.